El aire en la gran cámara del consejo sabía a ozono y a una muerte inminente, una advertencia silenciosa de que el más mínimo desgarro en el traje ambiental del visitante significaría una asfixia instantánea provocada por una biología alienígena letal. El emisario de la Tierra se encontraba ante una asamblea de rostros severos, enfrentando un ultimátum tan bizarro como peligroso. Para demostrar el valor y la sinceridad de su especie, se le exigió interactuar estrechamente con las hembras de aquel mundo, seres cuyas feromonas naturales resultaban mortales para cualquier individuo no nativo. Aceptando el desafío con una calma que ocultaba sus nervios, el diplomático fue escoltado por un guía local hacia un salón tenuemente iluminado, donde conocería la contraparte elegida para este experimento sin precedentes. Ella apareció con una gracia cautelosa, su piel brillando bajo la luz suave, envuelta en el misterio de una casta que vivía en aislamiento forzado. Los primeros intercambios fueron tensos, limitados por traductores automáticos y siglos de desconfianza, pero la curiosidad inherente de ambos comenzó a tejer un puente invisible entre dos mundos completamente distintos. La verdadera prueba de esta incipiente conexión no se hizo esperar, manifestándose en un estruendo ensordecedor que hizo temblar los cimientos de su refugio. Una facción radical, aterrorizada por la perspectiva del cambio, había orquestado un atentado letal. Arrojados al suelo, con el aire llenándose rápidamente de toxinas mortales, el humano reaccionó con instinto puro, ayudando a la joven extraterrestre a levantarse y guiándolos a través del caos hacia una cámara de seguridad. Este acto de supervivencia compartida solidificó una alianza que ninguna política podría haber forjado, transformando el escepticismo de su guía en una lealtad inquebrantable. Decididos a no dejarse intimidar, el trío buscó el apoyo de un anciano sabio, una figura de gran influencia que reconoció en el forastero una chispa capaz de iluminar una civilización estancada. Para convencer a una población dividida y asustada, emprendieron una misión casi suicida hacia las afueras desoladas, logrando restaurar una antigua red de energía y devolviendo la luz a comunidades olvidadas, un acto que demostró con hechos el inmenso valor de la cooperación interplanetaria. El éxito resonó en cada rincón del planeta azul oscuro, pero la luz siempre atrae a las sombras más profundas. Los radicales, acorralados por el creciente apoyo hacia la alianza, planearon un golpe devastador contra un antiguo anfiteatro, el corazón cultural de la especie. Gracias a la astucia del terrestre y a la rápida movilización de sus aliados, lograron interceptar a los saboteadores antes de que detonaran sus explosivos. En medio de un feroz combate cuerpo a cuerpo, el enviado demostró una tenacidad implacable, enfrentándose al líder de la oposición y doblegándolo no solo con fuerza física, sino con una convicción inquebrantable de que la paz era el único camino viable. Con los explosivos desactivados y los rebeldes sometidos, el anciano declaró una victoria crucial, aunque el viajero de las estrellas sabía perfectamente que someter a un enemigo era apenas el prólogo de una verdadera revolución. Desmantelar un prejuicio arraigado durante milenios requería un arma que la humanidad había perfeccionado a lo largo de su propia historia turbulenta, una mezcla implacable de compasión desafiante y competencia tecnológica. En los días que siguieron a la captura, el emisario tomó una decisión que desconcertó a todo el consejo, solicitando acceso exclusivo a la celda de máxima seguridad donde se encontraba recluido el líder opositor. Al entrar sin guardias ni armas, el prisionero se preparó para la burla o la tortura, pero se encontró con un proyector holográfico que desplegaba esquemas complejos. El visitante no ofreció discursos de superioridad, sino que presentó los planos de depuradores atmosféricos de diseño terrícola, adaptados específicamente para neutralizar las toxinas naturales del planeta. Le explicó con voz serena que el objetivo de su pueblo no era conquistar ni asimilar, sino ofrecer herramientas para que especies enteras pudieran reclamar su propio mundo, permitiendo que las hembras caminaran libremente sin trajes protectores y que los exiliados regresaran a casa. Esa revelación desgarró las defensas mentales del cautivo con más eficacia que cualquier interrogatorio, plantando una semilla de duda sobre todo lo que creía saber acerca de los invasores. La noticia de este gesto de clemencia y progreso se filtró desde las prisiones hasta los mercados, encendiendo una chispa de asombro generalizado. En cuestión de meses, las imponentes estructuras cristalinas de la capital fueron adornadas con los enormes depuradores respiratorios. El aire, antes estéril y segregado, se purificó, y el día de la inauguración, la compañera alienígena caminó al lado del terrestre en un foro público a cielo abierto, respirando sin filtros por primera vez en siglos. La multitud observó en un silencio reverencial como una especie aparentemente frágil y de vida corta había traído consigo no la destrucción de sus costumbres, sino la salvación de su sociedad fragmentada. Mientras el guía pragmático y el sabio veterano firmaban finalmente el Tratado de Libre Tránsito Intergaláctico,
El forastero levantó la vista hacia las constelaciones desconocidas, sintiendo el peso del deber cumplido bajo un cielo que ya no representaba una amenaza, sino un vasto océano de posibilidades infinitas. La paz recién forjada exhalaba un aire de tranquilidad engañosa sobre el planeta cristalino. Durante meses, los enormes depuradores atmosféricos diseñados por los ingenieros de la Tierra zumbaron con una constancia tranquilizadora, transformando el aire tóxico en una brisa inofensiva que permitía a todas las castas caminar bajo el mismo cielo índigo. El embajador humano observaba desde los balcones del Gran Consejo cómo la sociedad alienígena florecía. Las plazas comerciales antes desoladas ahora rebosaban de actividad y las interacciones espontáneas reemplazaban el aislamiento milenario. Sin embargo, la complacencia es un lujo que el universo rara vez permite. Las primeras señales no llegaron del cielo, sino de las profundidades de la corteza planetaria, manifestándose como temblores de baja frecuencia que hacían vibrar los cimientos de basalto y cristal. Los sismógrafos terrestres, instalados inicialmente para monitorear la estabilidad de las nuevas infraestructuras, comenzaron a registrar patrones anómalos que desafiaban cualquier explicación geológica natural. Una noche, el silencio del observatorio central fue roto por el ulular de las alarmas de contención. El sabio anciano y el emisario humano corrieron hacia los paneles de telemetría, observando con horror cómo una red de cavernas subterráneas, ocultas durante eones, comenzaba a irradiar una firma energética masiva. El antiguo líder rebelde, ahora convertido en jefe de seguridad gracias a la amnistía diplomática, llegó con archivos holográficos desenterrados de las bóvedas más profundas. Los registros revelaron una verdad aterradora que la especie había olvidado. Las toxinas letales y las feromonas mortales no eran una maldición evolutiva aleatoria, sino un mecanismo de defensa biológico colectivo. Habían sido desarrolladas milenios atrás para mantener aletargado a un depredador subterráneo colosal, un organismo parasitario compuesto de silicio puro que se alimentaba de la energía geotérmica y que solo podía ser apaciguado por la química específica del antiguo aire contaminado. Al purificar la atmósfera, la humanidad había despertado inadvertidamente a una pesadilla ancestral. La tierra se resquebrajó en las afueras de la capital, revelando zarcillos metálicos y afilados que emergían como serpientes hambrientas, devorando la energía de las recién reparadas redes eléctricas. El pánico amenazó con fracturar la frágil unidad de la civilización local, pero fue entonces cuando la verdadera naturaleza del espíritu terrestre se manifestó. Lejos de retroceder o abandonar el mundo a su suerte, la flota orbital humana descendió de las estrellas, no para evacuar, sino para plantar cara a la amenaza inminente. Los ingenieros y los científicos locales trabajaron hombro con hombro en una carrera frenética contra el tiempo, fusionando la improvisación caótica de los forasteros con el profundo conocimiento ancestral de los nativos. Descubrieron que la entidad subterránea era extremadamente vulnerable a ciertas frecuencias de resonancia sonora, pero amplificarlas a un nivel letal requeriría un conductor de proporciones titánicas. Demostrando esa audacia temeraria que definía a su especie, el enviado diplomático propuso una solución que rayaba en la locura absoluta. Sugirió utilizar la misma inmensa red de depuradores atmosféricos que habían construido, modificando sus gigantescas turbinas de succión para que actuaran como emisores acústicos inversos. La antigua compañera alienígena del humano, liderando ahora a las castas liberadas, coordinó la arriesgada recalibración de los sistemas en toda la ciudad mientras los enjambres del parásito comenzaban a azotar las barreras de energía del perímetro defensivo. El choque entre la bestia primigenia y los escudos modernos fue brutal. Los cielos se iluminaron con chispas de plasma ardiente y el polvo de los edificios destrozados oscureció por completo la luz de los astros. En el momento más crítico de la invasión, cuando las defensas estructurales parecían a punto de colapsar bajo la presión incesante, los depuradores modificados entraron en una ignición sincronizada. Un zumbido abrumador barrió todo el paisaje desértico, una sinfonía destructiva afinada exactamente a la frecuencia de quiebre de la coraza del parásito. Los inmensos zarcillos se convulsionaron violentamente sobre la superficie antes de astillarse en millones de fragmentos inofensivos, colapsando sobre sí mismos y regresando a las profundidades de la tierra como una simple lluvia de arena inerte. El silencio que siguió a la destrucción fue absoluto, roto únicamente por los suspiros de alivio de dos razas distintas que acababan de forjar su derecho a existir en el yunque del máximo peligro. La humanidad había demostrado una vez más que su mayor fortaleza no residía en sus ejércitos o sus naves de guerra, sino en su capacidad inigualable para adaptar la tecnología, innovar bajo presión y transformar los errores más catastróficos en victorias indiscutibles, cimentando una leyenda de resiliencia que resonaría eternamente en los rincones más oscuros de la galaxia. Las dunas de polvo cristalino brillaban bajo el sol índigo,
formando una alfombra iridiscente sobre las llanuras donde antes rugía la bestia subterránea. El silencio posterior a la batalla trajo consigo una calma exhausta para los habitantes del planeta, pero los científicos terrícolas, siempre impulsados por una curiosidad insaciable, no tardaron en desplegarse para recoger muestras de los restos parasitarios. Al analizar los fragmentos en sus laboratorios orbitales provisionales, descubrieron una anomalía fascinante. Los escombros del depredador primordial no eran simples trozos de silicio inerte, sino que poseían una intrincada estructura atómica capaz de almacenar y canalizar energía cuántica con una eficiencia que desafiaba toda la física conocida hasta la fecha. Lo que había representado la mayor condena para esa civilización telúrica se estaba revelando rápidamente como el recurso material más valioso del sector estelar, un elemento capaz de revolucionar los motores hiperespaciales y la generación de escudos de antimateria. La inmensa onda acústica que aniquiló al Leviatán había reverberado mucho más allá de la estratosfera, y semejante liberación de energía no pasó desapercibida en el vasto océano cósmico. Las matrices de sensores de imperios antiguos y profundamente estancados, ubicados a docenas de años luz de distancia, registraron la detonación con suma precisión. Para estas civilizaciones ancestrales, cuyo dominio se basaba en el monopolio absoluto de la tecnología avanzada y el control estricto de cualquier especie emergente, la lectura de los escáneres fue una alarma ensordecedora. Una alianza inédita capaz de purificar atmósferas letales, derrotar horrores geológicos monumentales y ahora poseer acceso exclusivo a polvo superconductor cuántico representaba un peligro inaceptable para el rígido statu quo galáctico. Apenas unas semanas después de celebrar la gran victoria, el cielo se oscureció nuevamente, esta vez no por tormentas tóxicas, sino por la repentina llegada de una imponente armada de acorazados alienígenas pertenecientes al colectivo de observación. Una coalición hegemónica decidida a imponer un bloqueo absoluto y confiscar el milagro científico recién descubierto. Los emisarios del colectivo descendieron a la superficie con una arrogancia glacial, exigiendo la rendición incondicional del gobierno local y la entrega inmediata de todos los yacimientos del mineral biológico. Esperaban total sumisión ante la abrumadora superioridad de sus cañones de plasma orbitales, calculando que una especie nativa agotada por conflictos internos y unos forasteros incautos cederían rápidamente ante la presión militar. Ignoraban por completo la naturaleza obstinada e impredecible de la humanidad. El diplomático terrestre, respaldado con firmeza por la líder de las castas emancipadas y el antiguo rebelde convertido en jefe de seguridad, rechazó el ultimátum con una cortesía tan afilada y desafiante que dejó perplejos a los comandantes invasores. Mientras las flotas extranjeras cargaban sus devastadoras armas para iniciar un bombardeo punitivo, en las profundidades de la ciudad se llevaba a cabo una hazaña de improvisación técnica sin precedentes, entrelazando los núcleos de las naves humanas con los gigantescos depuradores atmosféricos y toneladas del nuevo cristal alienígena. Justo cuando los primeros rayos de destrucción cayeron desde la órbita baja, el mundo entero pareció vibrar con una frecuencia armónica profunda y sostenida. Una colosal cúpula de energía refractante, alimentada por los restos del parásito y amplificada por la audacia de los ingenieros humanos, se expandió desde la capital envolviendo el globo completo en una fracción de segundo. Los letales proyectiles del imperio invasor impactaron contra la barrera y fueron absorbidos instantáneamente, su fuerza cinética redirigida para fortalecer aún más la retícula del escudo planetario. Ante la estupefacción general de los atacantes, la red defensiva no se limitó a proteger las ciudades, sino que devolvió un pulso electromagnético focalizado que frió los sistemas de navegación de la armada enemiga en órbita. Flotando a la deriva en el vacío frío, los antiguos monarcas de la galaxia comprendieron aterrorizados que las reglas del universo acababan de reescribirse para siempre. La unión recién forjada no solo había sobrevivido al apocalipsis y humillado a una potencia suprema, sino que ahora tenía en sus manos la tecnología necesaria para navegar hacia fronteras inexploradas, dejando al cosmos entero a la expectativa del imparable ascenso de una nueva era. Los inmensos cruceros de batalla del colectivo colgaban en la órbita baja como colosos de metal muerto, sus luces apagadas y sus cascos oscurecidos por el letal pulso electromagnético. En la superficie del planeta, el triunfo se saboreaba en cada rincón del aire purificado, pero los líderes de la incipiente alianza sabían que abandonar a miles de tripulantes enemigos a una muerte helada en el vacío iba en contra de los principios fundacionales que los habían salvado. En lugar de regocijarse en la aniquilación de sus adversarios, los ingenieros terrestres comenzaron a preparar apresuradamente sus transbordadores de carga. No abarrotaron las bodegas con armamento pesado, explosivos o escuadrones de asalto, sino con técnicos de soporte, suministros médicos y generadores portátiles de soporte vital. Esta movilización pacífica hacia una armada hostil desconcertó a las mentes más tradicionales de la sociedad nativa,
aunque el antiguo líder rebelde y el sabio anciano pronto percibieron la abrumadora brillantez estratégica de la compasión humana. Mostrar clemencia frente a un imperio edificado sobre el terror y la subyugación absoluta representaba el golpe psicológico perfecto para desmoronar milenios de doctrina totalitaria. Las pesadas escotillas de la nave insignia enemiga cedieron ante los sopletes de plasma de los equipos de rescate, dejando al descubierto corredores sumidos en una penumbra gélida donde los soldados imperiales aguardaban su ejecución con un fatalismo silencioso. Para su completa incredulidad, los forasteros que cruzaron las esclusas no levantaron armas destructivas. En su lugar, instalaron radiadores atmosféricos de emergencia y procedieron a puentear los sistemas de ventilación colapsados utilizando una ingeniosa combinación de cables de cobre terrícolas y fragmentos del cristal superconductor local. El embajador humano, escoltado únicamente por la representante de las castas liberadas, caminó con paso tranquilo hasta el puente de mando principal, donde el almirante supremo del colectivo permanecía paralizado en la oscuridad de su trono inoperante. El alto oficial alienígena, un veterano acostumbrado a incinerar mundos menores por la más mínima infracción comercial, exigió saber qué perverso juego de tortura mental estaban ejecutando aquellos seres primitivos al salvar a sus propios verdugos. Manteniendo una serenidad asombrosa, el diplomático de la Tierra respondió que el exterminio era un derroche absurdo de recursos vitales y potencial intelectual. Le comunicó al comandante derrotado que los reactores secundarios de su escuadra serían reactivados paulatinamente, otorgándoles la energía estrictamente necesaria para efectuar un único salto hiperespacial de retorno hacia sus territorios centrales. Lejos de humillarlos con exigencias de vasallaje, las bodegas de la armada averiada fueron cargadas con contenedores repletos del polvo cuántico estabilizado, junto con diagramas de ingeniería detallando sus aplicaciones pacíficas para la generación de energía inagotable. Esta acción transmitía un mensaje de una claridad devastadora para la cúpula gobernante de la galaxia. La joven coalición interplanetaria no pretendía erigirse como un nuevo tirano conquistador, sino que aspiraba a fracturar el monopolio hegemónico distribuyendo tecnología revolucionaria de manera abierta a cualquier civilización dispuesta a renunciar a la violencia sistémica. A medida que los imponentes navíos reparados encendían sus propulsores a duras penas y se desvanecían en fugaces distorsiones lumínicas, la verdadera magnitud de los eventos comenzó a propagarse a través de las frecuencias subespaciales clandestinas. En incontables sistemas vecinos, especies oprimidas que llevaban siglos pagando tributos asfixiantes escucharon el relato inverosímil de un astro remoto que había domado un apocalipsis biológico, humillado a una potencia invencible y respondido a la agresión con una oferta de prosperidad compartida. Abajo, en la urbe de basalto y estructuras cristalinas, el bullicio cotidiano se transformó en un esfuerzo industrial frenético y lleno de optimismo. Los cimientos de los primeros astilleros orbitales conjuntos tomaron forma en el horizonte, entrelazando la brutal eficiencia del diseño humano con la armonía geométrica del pueblo nativo. Contemplando un firmamento despejado de amenazas, ambas razas se prepararon para zarpar hacia la inmensidad inexplorada, llevando consigo la prueba viviente de que la empatía, combinada con un ingenio implacable, poseía la fuerza suficiente para reescribir el destino del cosmos entero. Los majestuosos astilleros orbitales dieron a luz a su primera creación conjunta, una maravilla de la ingeniería que desafiaba cualquier convención estética o funcional previa. El navío no era un acorazado sombrío, sino un explorador ágil forjado con aleaciones de titanio terrestre y revestido por el cristal bioluminiscente del mundo local. En sus entrañas latía un motor revolucionario impulsado por el polvo superconductor, emitiendo un zumbido armónico que resonaba en los huesos de la tripulación mixta. El emisario de nuestro planeta azul y la lideresa de las castas emancipadas contemplaban el inmenso vacío desde el puente de mando, conscientes de que aquel hito marcaba el fin de su confinamiento planetario. Sin embargo, el universo demostró una vez más su implacable tendencia al caos cuando los sofisticados sensores de largo alcance interceptaron una transmisión desesperada, un eco fragmentado que rasgó la tranquilidad del recién inaugurado centro de control. El mensaje provenía de un remoto sistema minero en los márgenes del territorio imperial, un mundo polvoriento donde los trabajadores sometidos habían osado soñar con las promesas de energía libre y compasión intergaláctica. La respuesta del antiguo régimen totalitario ante esta incipiente rebelión ideológica fue tan predecible como brutal. Una flotilla punitiva había sido desplegada con órdenes estrictas de ejecutar una purga absoluta, calcinando desde la órbita cualquier asentamiento que hubiera sintonizado las frecuencias clandestinas aliadas. La cúpula gobernante buscaba cauterizar la herida del libre pensamiento antes de que la infección de la esperanza se propagara por todo su dominio. Ante la inminencia de una masacre, la joven coalición no dudó ni un instante,
entendiendo que el verdadero valor de su asombrosa tecnología no residía en la acumulación egoísta, sino la capacidad de proteger a los vulnerables frente a la tiranía desbocada. Impulsado por el núcleo cuántico, el prototipo no navegó a través del espacio convencional, sino que plegó el tejido mismo de la realidad deslizándose por las grietas del cosmos para materializarse de forma instantánea sobre los cielos del planeta asediado. Su llegada repentina interrumpió el bombardeo orbital justo cuando las descargas de plasma se precipitaban hacia las indefensas cúpulas subterráneas. Utilizando una versión refinada del escudo planetario que lo salvó en el pasado, la nave interceptó los letales torrentes de fuego, absorbiendo el impacto con una facilidad casi insultante. La maquinaria de destrucción enemiga, diseñada minuciosamente para intimidar y arrasar civilizaciones primitivas, resultó completamente inútil frente a la ingeniosa fusión de la resiliencia estructural terrícola y la conducción perfecta de los minerales cristalinos. La frustración de los comandantes opresores se transformó rápidamente en pavor al notar que sus propios radares de orientación comenzaban a fallar bajo la interferencia. Aprovechando la sobrecarga cinética robada a los atacantes, los especialistas en comunicaciones de la embarcación exploradora ejecutaron una maniobra cibernética sin precedentes, desbordando las redes de mando de la armada agresora para transmitir un paquete de datos no codificado directamente a las terminales individuales de cada soldado enemigo. No lanzaron ultimátums de rendición ni amenazas grandilocuentes, sino que liberaron los planos completos de los motores independientes y las coordenadas de refugios en mundos neutrales, ofreciendo una alternativa tangible a la servidumbre perpetua. Sembrar la disidencia mediante la transparencia absoluta demostró ser un arma infinitamente superior a cualquier misil de antimateria. En cuestión de minutos, motines silenciosos pero efectivos estallaron en el interior de los destructores, paralizando la cadena operativa mientras los conscriptos esclavizados saboteaban las armas principales, negándose a masacrar a otros obreros por mandato de monarcas decrépitos. Mientras el desconcierto consumía las fuerzas imperiales y los ágiles transportes de evacuación descendían para extraer a los mineros sobrevivientes, un fenómeno perturbador captó la atención de los navegantes en el puente del navío Salvador. El núcleo cuántico, habitualmente estable en su oscilación suave, comenzó a palpitar con una violencia rítmica que desafiaba todos los parámetros operativos conocidos. Los científicos de a bordo descubrieron alarmados que el polvo superconductor estaba reaccionando por simpatía a una emisión colosal externa, un pulso sordo y monumental proveniente del abismo más denso en el mismísimo centro de la galaxia. Las lecturas de los instrumentos indicaron de inmediato que el viejo imperio no solo prohibía el uso de esta tecnología para proteger su monopolio económico, sino porque durante eones habían actuado como carceleros aterrorizados de un secreto insondable. La distorsión espacial creada por el motor de la nave acababa de rasgar un sello cósmico ancestral, enviando una baliza resplandeciente hacia una inmensidad oscura que, tras incontables siglos de letargo, comenzaba lentamente a despertar y a dirigir su atención hacia ellos. El pulso proveniente del abismo galáctico no era un simple eco, sino el latido de un titán primordial arrancado de un letargo eónico. A medida que las alarmas del puente de mando parpadeaban con una urgencia febril, los sensores proyectaron la imagen de una anomalía masiva que desgarraba el tejido del espacio-tiempo en el centro del cosmos. No se trataba de una flota invasora, sino de una entidad colosal compuesta por filamentos de materia oscura y energía pura, una tormenta estelar consciente que devoraba sistemas solares enteros a su paso. Los soberanos del antiguo imperio, aterrorizados en sus tronos de decadencia, emitieron transmisiones de pánico absoluto a través de todas las frecuencias disponibles, confesando finalmente su mayor pecado. Durante milenios, habían utilizado tácticas opresivas no solo por sed de poder, sino para sofocar cualquier chispa de progreso tecnológico que pudiera generar vibraciones cuánticas capaces de despertar al devorador de mundos, prefiriendo gobernar un cementerio estático antes que enfrentar el fin absoluto. La onda de choque de su aproximación aplastó las defensas fronterizas del régimen totalitario como si fueran juguetes de papel, sumiendo incontables mundos en la oscuridad. Ante la aniquilación inminente, el embajador terrestre y sus aliados comprendieron que huir era inútil y que la potencia de fuego convencional solo equivaldría a lanzar guijarros contra un océano enfurecido. Sin embargo, la mente humana, siempre reacia a aceptar escenarios sin salida, encontró una respuesta en el mismísimo motor que había desencadenado la catástrofe. Los ingenieros notaron que el cristal superconductor a bordo no reaccionaba con miedo ante la presencia cósmica, sino con una profunda resonancia armónica, sugiriendo que la monstruosidad no era un depredador malicioso, sino una criatura ancestral y hambrienta, desorientada por eones de confinamiento acústico impuesto por el silencio de las civilizaciones subyugadas.
Con una audacia que rozaba la demencia, la coalición interplanetaria tomó la decisión de no levantar escudos ni armar ojivas nucleares. En su lugar, el diplomático ordenó transmitir los esquemas del motor cuántico a cada rincón de la galaxia, instando las flotas rebeldes, a las colonias mineras e incluso a los restos de la armada opresora a sincronizar sus núcleos de energía. Querían crear el instrumento de emisión frecuencial más grande jamás concebido. La propuesta era un salto de fe monumental, requiriendo que razas enemistadas y opresores arrepentidos confiaran sus vidas a la descabellada teoría de unos forasteros recién llegados. A medida que la tormenta oscura engullía el horizonte visual del sistema, la nave híbrida se posicionó en la vanguardia, actuando como el foco central de una orquesta improvisada a escala cósmica, canalizando toda la potencia de sus reactores hacia las antenas de comunicaciones modificadas. Cuando los zarcillos destructivos rozaron el casco del navío explorador, una sinfonía de ondas cuánticas estalló simultáneamente desde miles de naves dispersas por incontables sectores estelares. No era una contraofensiva, sino un faro de luz vibracional, un canto matemático diseñado para saciar la deficiencia energética de la deidad espacial. La vasta entidad se estremeció, deteniendo su voraz avance mientras asimilaba la colosal ofrenda armónica. Las sombras que conformaban su cuerpo comenzaron a transmutarse, brillando con tonalidades doradas y azules, tejidas ahora por la paz y la cooperación de diversas especies unidas en el filo de la extinción. En lugar de consumir los mundos, el ser primigenio irradió una ola de restauración que purificó atmósferas marchitas y estabilizó estrellas inestables, antes de disolverse en un velo luminoso que abrazó la dimensión entera con una calidez protectora. El sosiego que siguió a la partida del gigante fue profundamente distinto al terror silencioso de antaño. Era la quietud de un nacimiento trascendental. Los monarcas sobrevivientes, despojados de su excusa histórica para la tiranía, abdicaron ante la evidencia innegable de que la empatía y el ingenio superaban a cualquier doctrina fundamentada en la represión. Las rutas de navegación se abrieron sin peajes de sangre y las culturas antes aisladas comenzaron a compartir saberes bajo el suave resplandor del mineral estabilizado. El representante del planeta azul, junto a la lideresa que alguna vez estuvo prisionera de su propia biología, contemplaron la vasta red de cruceros pacíficos surcando libremente el vacío. La especie terrícola había dejado su marca indeleble no como una fuerza conquistadora, sino como la chispa vital que enseñó a un universo entero a dejar de esconderse en las sombras y atreverse, finalmente, a prosperar en armonía con las estrellas. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro. Lecciones para tu vida.